de datos. Bueno, voy a pasar a presentarme, un poco Sue ya me presentó. Bueno, Marina Guetta, soy diseñadora, estudié en esta universidad. Arranqué trabajando en el equipo de infografía del diario Clarín. Tuve la suerte de trabajar con especialistas que venían de afuera y fue el primer equipo que se formó, así que tuve la suerte de estar ahí. Una re buena experiencia, me nutrió un montón. Luego de eso estuve trabajando en otros medios, en editoriales, pero siempre con foco en lo editorial. Y a los 35 años después de ser madre dije, voy a tener un desafío más. Además de ser madre, quiero cambiar de rubro. Bueno, lo que hice, no cambié de rubro, sino me volqué hacia lo digital, ¿no? Con todo lo que implica el desafío, ¿no? De pasar de una plataforma a la otra. Así que arranqué trabajando en el equipo de La Nación Data, del diario La Nación. Así estuve trabajando un tiempo, después me pasé al Ministerio de Modernización, al equipo de Datos Argentina, en donde queríamos acercar los datos a los ciudadanos, así que teníamos era una responsabilidad bastante grande, y bueno, un trabajo súper masivo porque llegaba a todo el país, ¿no? Y después, hace 2 años, empecé a trabajar en Mercado Libre, en el equipo de datos. Específicamente estoy en el equipo de Data Tools, en donde diseñamos nuestras propias plataformas de datos. Así que hago un poco de UX y un poco de visualización de datos. Bueno, además fui docente en Venancio y ahora estoy dando clases de diseño de información en la Universidad de San Andrés. Y contenta de volver acá a la universidad pública. Bien, bueno, y el desafío que tenemos acá es cómo narramos visualmente. Los que quieran participar, hacerme preguntas, interrúmpanme, así no me siento hablando sola con la computadora. Nada, bienvenida a cualquier pregunta y lo que quieran sumar. Bueno, ¿cómo narramos visualmente, no? Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Debemos articular recursos de diseño para trabajar sobre aquello que queremos informar. ¿Y para qué? Para transformar los datos en información de calidad, ¿no? Los datos es un contenido que no es contenido, ¿no? Es un elemento abstracto, sin sentido, y la idea es transformarlo en datos que se puedan consumir, ¿no? En información consumible. ¿Y qué es información de calidad? ¿Sí? Vamos a hacer un clic de cuáles son las características para que una información tenga calidad. Bueno, algo súper importante es que sea accesible, y ¿esto qué quiere decir? Que cualquier usuario o lector pueda encontrar la información que necesita en esa pieza, ¿no? En esa infografía o visualización de datos. Que no se tenga que ir a buscar la información a otro lado, y que la entienda, que la comprenda. Bueno, adecuada, ¿por qué? Porque tiene que estar dentro de un marco cultural, el usuario se tiene que respetar sus valores, su entorno, como para que ese usuario pueda comprender lo que se está contando. Mi gato está haciendo ruido. Bien, tiene que ser atractiva. ¿Y esto qué es? Que invite a los usuarios a leerla, ¿no? No tiene que ser desagradable, ¿no? Y acá aparecen cuestiones estéticas. El usuario tiene que sentarse a observarla, ¿no? A leerla, a entenderla. Creíble. El contenido y el tono tiene que generar confianza en el usuario, ¿sí? Creíble, pues, debe tener una fuente, debe salir de algún lugar que uno le dé confianza, ¿no? Después, completa, tiene que estar toda la información que el usuario necesita. El usuario no se tiene que ir a otro lado a buscar la información, sino que tiene que estar ahí, ¿sí? Salvo que haya algo extra, que está bien, que el usuario le interese continuar esa lectura, pero tiene que estar todo completo. Y concisa. No tiene que haber cosas que no sirvan, contenidos que no sean relevantes, que no tengan sentido a la información que estoy contando. Bien. Todo esto que hace que una información, una pieza, tenga calidad, por lo menos calidad informativa, hablando de una infografía o visualización de datos. Bien, ¿y qué nos aseguramos cumpliendo con estas buenas prácticas, digamos? Nos aseguramos
la comprensión, la memorización, y que esta infografía tenga, esta pieza tenga un uso, que haya un uso de esa información, no que no quede en la nada, que diga, qué linda, y se acuerde, no, sino que también le dé un uso. Bien, ¿y cuáles son esos usos que puede tener una infografía o visualización de datos? Tiene que servir para enseñar, ¿no? Esta imagen, imagino que la habrán leído en los libros en la escuela, ¿no? A mí me requedó esa infografía que veíamos en los manuales. Bueno, sirve para enseñar, sirve para prevenir, ¿no? Lavado de manos, coronavirus, ¿cuántas imágenes, esquemas o infografías de estas hemos visto, ¿no? También sirve para explicar, ¿no? Compras un mueble, bueno, te explica cómo ensamblarlo, ¿no? Esto es más esquema, pero bueno, es también infografiable. También para entretener, ¿no? Un origami, para explicar procesos. Si quieren interrumpirme o comentar algo sobre lo que estamos viendo, bienvenido. Y también para salvar vidas, ¿no? También sirve para transformar lo complejo en algo simple, ¿no? Quizás leer estos contenidos eran súper complejos, y ahora la persona, ¿no? El usuario que está viendo esto y que le interesa este tema, lo va a asimilar más fácilmente que leer un texto completo, ¿no? Es más simple verlo así. Obviamente que para leer esto hay que estar en tema, ¿no? También sirve para explicar cosas simples, en este caso, cómo preparar un buen mate, ¿no? Y también cosas complejas, cosas que ni siquiera las podemos ver, ¿no? Cosas que, bueno, no sé, imagino que esto es algo del coronavirus y es complejo de explicar. Y también algo con lo que están haciendo ustedes, que sirve para guiar y dar a conocer un lugar. Acá lo ilustré con un mapa de Manhattan. Bien. Y acá voy a hacer una analogía, que un poco al mirar nosotros, transformamos el caos en orden, en significaciones, ¿sí? Convertimos este entorno que vemos, en este caso el Times Square, lo convertimos en algo comprensible. ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando miramos? Recortamos, aislamos, fragmentamos, para luego actuar sobre lo que vemos. Este es un ejercicio similar al que hacemos los diseñadores y diseñadoras cuando tenemos que visualizar algo para que el otro lo comprenda. ¿Sí? Tomamos elementos importantes, aislamos, bueno, eso es parecido a lo que hace un tipógrafo, un diseñador. Convertimos nuestro entorno en algo comprensible. Bien. ¿Cuánto más difícil es transformar información que no es visual? ¿Sí? La imagen anterior podíamos describir qué sucedía. Cuando tenemos un texto plano que puede ser, no sé, una nota científica, una nota periodística, ¿no? Todo texto. ¿Cómo hacemos para convertir eso que es complejo, a veces incomprensible, en información visual para que el otro lo entienda? ¿Sí? ¿Y cuánto más complejo es transformar datos numéricos, que es un contenido absolutamente abstracto, porque un número, una letra, no significa absolutamente nada? Entonces, ¿cómo hago para convertir eso suelto en algo que realmente tenga sentido, que se convierta en información? Bien, y entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Es lograr una transposición lógica de datos y fenómenos de la realidad, que no todos son visibles directamente y algunos ni siquiera tienen una existencia, ¿no? No sé, tenemos que graficar algo del coronavirus, está bien, se puede llegar a ver con el microscopio, pero bueno, uno directamente con sus ojos no lo ve, ¿no? Entonces, nada, estamos ante un gran desafío. ¿Venimos bien? ¿Voy rápido? No, está perfecto. Nada Bien, rápido. bien, perfecto. Bueno, y acá yo les quería contar cuál es mi proceso de diseño. Métodos de diseño hay un montón, y cada uno elige el que le sirve en el contexto en el que está, para el trabajo específico que tiene que hacer, para el medio, usuario, ¿no? Cada uno se apropia, se arma del método
que le venga bien, ¿no? Hay un montón de métodos. Yo les voy a mostrar uno de los que uso, que es, bueno, selecciono, simplifico y comunico, ¿no? Entonces, voy a contarles rápidamente cómo es cada una de estas partes. En el proceso de trabajo, que imagino que ustedes también lo estuvieron haciendo, a veces uno no lo hace en forma consciente, pero sí hace todo este proceso como diseñador o diseñadora. Bien, arranquemos con seleccionar. Bien, ¿qué sería seleccionar? ¿No? Nuestro contexto arroja datos todo el tiempo, ¿no? Entonces, uno tiene que observar, recopilar, seleccionar, descartar, ¿sí? Tenemos toda una bolsa de datos, ¿no? A veces en esta etapa no siempre está el diseñador. A mí, en todo mi trabajo infográfico me encanta meterme en los contenidos e investigar, pero a veces llega una nota o te dicen, bueno, tenés que graficar, hubo un accidente, pasó esto, grafica eso, ¿no? Entonces a veces esa etapa de encontrar, de relevar, de hacer research, a veces no está, ¿no? Porque tenés que graficar lo que sucede en el momento. Y otras veces sí, ¿no? Podés investigar, te dan no sé, los periodistas, te pueden dar, no sé, te dan una fuente de datos y vos después seguís investigando. Bien, y después hay una tarea que, esta es la que a mí más me gusta, es la de simplificar. Simplificar toda esa bolsa de contenidos y de datos que me llegó, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de simplificar? Uno tiene que organizar, ¿no?, toda esa información. Yo suelo trabajar con un brief, no sé si ustedes suelen trabajar con eso. Yo uso una técnica que se llama las 5 Ws, que es una técnica que se usa en periodismo y en investigación científica para analizar problemas y no la solución, ¿no? El problema. La idea es tener la historia completa de lo que vas a investigar, por ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? Son 5 o 6 preguntas que te responden la totalidad de un tema, ¿sí? Entonces yo me baso en ese brief, respondo esas preguntas y después empiezo como a depurar eso, ¿no? Entonces uno organiza, jerarquiza, le das categorías y también te armás esquemas mentales de cómo se podría representar esa información, ¿no? Si hablo de algo, no sé, de una jerarquización, voy a pensar en algo más piramidal, por ejemplo. Si hablo de red, bueno, voy a ir a una imagen más de red, ¿no? Acá es como me imagino no pienso cómo el otro puede comprender esa información, ¿no? Estos mapas mentales. Bien, y después viene la etapa de comunicar, que es la etapa más visual, donde nosotros diseñadores gráficos estamos más apropiados, sobre todo acá en la FADU. Y bueno, ¿y acá qué elementos tenemos en cuenta? El lenguaje, planos, símbolos, estructuras, subestructuras, gestalt, variables visuales, tipografías, colores, ¿no? Y también buenas prácticas, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar si tiene un proceso similar o hizo un proceso similar en este trabajo? A mí me gustaría si podrías ampliar lo que decías sobre la técnica de periodismo de las 3 Ws, o sea, o 5, no me acuerdo cuántas 5 eran. Ws, sí. Es why, who, when, what, Where. where. Ahí va. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde? Bueno, y ahí vas respondiendo todas las preguntas, ¿no? Sería como una guía. Claro, es una guía para tener la historia completa de lo que estás investigando. ¿Sí? Si buscan las 5 Ws, lo van a encontrar. Después también va mutando y lo van adaptando a sus necesidades, ¿no? Pero bueno, esto ayuda y sobre todo tener un brief es interesante cuando trabajás en equipos, ¿no? Porque de alguna forma consolidás todos los contenidos que vas a ir desarrollando después y también acordás, bueno, mira, voy a hacer esto, voy a graficar esto.
¿estás de acuerdo? Sí, no, empiezan a hacer cambios, validaciones, y después cuando todo eso está cerradísimo, ahí se pasa a la parte más visual, ¿no? Como hasta acá no se diseña absolutamente, no hay nada visual, todo mental, ¿no? O sketch. Yo te hago una pregunta, Marina. Sí. En esta parte de simplificar, ¿es un trabajo, es un proceso? O sea, ¿lo haces de una al esquema o probás varios esquemas? Sí, buena pregunta. Se prueban varias formas, ¿no? Varias formas de visualizar esa información, porque no hay una única forma, ¿no? Esa va a tener que ver con el usuario, con lo que quiero contar, con qué estoy recortando de esa información. Entonces, está bueno hacer distintos bocetos e ir iterándolos. Por eso está bueno trabajar en papel. Papel, lápiz, y descartar lo que no va, ¿no? Rápido, borrar, y eso es como... eso es fundamental a la hora de diseñar cualquier cosa, y sobre todo si se meten en el mundo digital, es todo así papel. Hola, Vanina, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hola. Hablabas, ¿no?, de un proceso que tenés muy personalizado por lo que veo, por lo que escucho, y te preguntaba por los tiempos, ¿no? Tu proceso, porque la noticia en los medios es rápida, supongo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo manejas eso? Yo ahora no estoy trabajando más en medios. La verdad que trabajar en redacciones para mí estuvo buenísimo. Pero sí, llegaba la noticia y tenías que resolverlo rapidísimo. Les voy a contar un ejemplo. Trabajaba en un diario popular, se llamaba Diario Muy. Salimos el primer día, salió todo perfecto, cerramos el diario a las 12:05 creo, muere Bin Laden. Bueno, ahí tuvimos que hacer todo el diario de cero, y no sé, terminamos, de imprenta nos llamaban, tenés que entregar ya el diario, y era como, bueno, hay que hacerlo todo de vuelta. Éramos muchos, por suerte, muchos, no sé, quedábamos 5 a esa hora de la noche, 6, no sé, y bueno, ahí tuvimos que hacer todo el diario completo y salir rápido, porque si no la competencia en ese momento te pisaba. Y todo lo que es breaking news, tenés que hacerlo rápido. Hay varias personas trabajando en el equipo, es súper interdisciplinario, tenés periodistas investigando, tenés ilustradores, otro tipo de infógrafos que, bueno, nada, rápidamente hacen algo y bueno, se agiliza ese proceso, pero los tiempos sí, son acotados, no sé. Puedes llegar a tener 3 horas. En lo digital lo bueno es que vos podés lanzar cosas, subís cosas y después lo vas actualizando, ¿no? Con el diario es más difícil, hay segundas tiradas, pero bueno, ya no sé si se imprimen diarios, pero bueno, lo digital lo hace mucho más fácil eso. ¿Seguimos? Dale, sí. Bueno, esto creo que ya lo dije, sí, tema de lenguaje, plano, símbolo, todas las variables visuales que ustedes trabajan, y imagino que ya todos cursaron tipografía, así que el tema tipográfico debe estar súper ajustadito. Bueno, y tener en cuenta buenas prácticas, ¿sí? Como yo ya medio los agarré con el ejercicio ya iniciado, voy a hacer más foco en las buenas prácticas que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Y después vamos a pasar a hacer un ejercicio teniendo en cuenta estas buenas prácticas, así que slide tras slide, váyanse anotando en un papel como para cuando lo tengan que hacer en Miro, ya tengan más claro qué tienen que ver en cada uno. Bien, buenas prácticas. Bien, ¿cómo leemos las visualizaciones? ¿Sí? No es lo mismo leer una visualización a leer un texto plano, ¿no? ¿Por qué? No leemos, cuando vemos una info, no leemos en orden, leemos lo que se destaca primero, ¿sí? Leemos de alguna cosa a la vez, y buscamos sentido y hacemos conexiones en cada una de las cosas que miramos. Yo acá metí un par de infografías random, pero bueno, me parece que está bueno hacer este ejercicio de ir viendo en estos casos. Por ejemplo, yo acá veo el título, después veo, no sé, esta mole,
después me voy al mapita, o me voy al otro corte de tierra, después me voy abajo, y después voy leyendo los textos, ¿no? Entonces, hay que intencionar cómo el usuario va a mirar y va a recorrer esa pieza. ¿Sí? ¿Algo que quieran sumar a esto? Bien. Siempre arranco por el título, ¿no? Leyendo. Bueno, después tenemos otro punto, es organizar la información. ¿Sí? Tenemos que dividir la información compleja en información manejable y comparable. ¿Sí? No podemos poner todo, ¿no? Hay que seleccionar y dividir, ¿no? ¿Qué más? Algo que quieran, ¿no? Acá tenemos una imagen principal con contenidos, después tenemos una columna lateral en donde se desarrollan otras piezas. Entonces yo acá organizo qué es importante y qué no, ¿sí? El mapa en este caso no fue importante, el mapa lo pusieron chiquito, grandes, quiero mostrar el estadio, bien grande. Y después cuáles son las partes, el mapa, la ubicación. ¿Sí? Y en cada una de esas piecitas de información manejo distintos niveles, no solo de tamaño, serían niveles de lectura, sino también niveles de ilustraciones, ¿no? La imagen principal es un render, y después es algo más a nivel sketch, lápiz, ¿no? Con algunos tonos de color para acentuar algo. Y tengo así distintos niveles de ilustraciones, ¿no? Tenemos, ¿no? 3D, esto es algo súper plano, ven mi mouse, ¿no? Sí. Bueno, tenemos, ¿no? Como súper variado. Bien. Otro punto importante es poder proporcionar contexto. ¿Y eso qué quiere decir? No solo voy a poner la imagen principal, sino que al usuario le voy a dar pistas de qué voy a estar hablando, ¿no? Bueno, mira, te pongo esta imagen, no sé, empieza a soterrar las vías del Sarmiento. Bueno, acá hay un corte de la tierra, y arriba te voy poniendo un contexto de, no sé, cuál va a ser todo el recorrido, una ficha técnica, un despiece, un corte de tal otra cosa, una foto. Entonces, le voy proporcionando contextos en distintos niveles de lectura, siempre, nada, organizando la información, todas las cosas se van empezando a solapar, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? No es una pregunta, pero en esta se ve claro, es algo que está bueno, me parece, lo que estás mostrando, esto de que como por momentos hago un zoom muy cercano y por momentos doy contexto, me voy como para un zoom para ubicarlo en una geografía, ¿no? Como esos distintos niveles de acercamiento, nada, que ayudan como a hacer foco en alguna parte que tiene que ser más macro, y bueno, justamente dar contexto. Me parece que está bueno eso de las infografías, por lo menos las que vemos hasta ahora. Sí, y eso está acompañado también por por el tipo de ilustración que usan, ¿no? En una es súper plana, en otra es 3D, bueno, lo mismo que dije en la anterior, ¿no? Después tenés otras piecitas tipográficas más chiquitas, sí, pero siempre todo en torno a lo primero que quiero contar, ¿no? Que acá es, lo principal es, mira, te voy a mostrar cómo es el corte de la tierra y cómo va a ser ese soterramiento, no sé. ¿No? Y acá, yo sé, es claro que es más importante que el resto, ¿no? No abruma todo, las cosas no abruman, quizás las fotos ahí me molestan, las sacaría las de abajo, pero no abruma, yo sé, tengo un orden de lectura para leer esto. Después, algo que es súper importante es poder escribir un buen titular. ¿Por qué? Los titulares es la hipótesis, ¿no? Acá le vamos a prometer a los usuarios o a los lectores lo que van a ver en el gráfico, ¿sí? Esto también se hace que los usuarios, los lectores ahorren tiempo y le presten atención en el gráfico a realmente lo que le tienen que prestar atención, ¿no? Acá los sueldos corren a la inflación desde la crisis. Bien, ¿qué hicieron acá? Hicieron un gráfico de barras, pero en vez de hacer un gráfico de barras clásico,
dijeron, bueno, ¿qué tengo acá? Bueno, tengo una cronología, ¿sí? Tengo años, en cada año pasó algo, hubo un hito, ¿no? Hubo una crisis, un recambio, más salario mínimo, bueno, hubo distintos hitos que los voy mostrando. Y después, nada, uso el recurso del color para hablar del empleo, exportaciones, inflaciones. Y empiezo a usar esta metáfora de esto. Los sueldos corren a la inflación y meto algún tipito como para enfatizar, la figura humana para enfatizar eso que estoy contando, ¿no? Pero bueno, es un buen titular acompañado de un buen gráfico. Bien, y después hay que elegir también el gráfico correcto, ¿no? En el anterior el gráfico era correcto, ¿no? Hablamos de carrera, ¿no? La metáfora de gráfico de barras convertido en una pista de carreras. Entonces, si el titular era nuestra hipótesis, el gráfico va a ser la prueba de esa hipótesis, ¿no? Porque, ¿qué van a hacer los usuarios? Van a verificar si lo que yo declaré en el titular, lo que dije en el titular, tiene sentido cuando miro el gráfico, ¿no? Todo esto uno lo hace en forma inconsciente, pero lo hace. No, acá hablo cómo se ramificó la causa de Pasaram, y tengo un gráfico, un esquema que habla de ramificaciones, ¿no? Entonces, ahí hay como, dialoga el título y el gráfico, ¿no? Y acá, ¿qué es? Un esquema de ramificaciones, eso, ¿no? Es algo tan simple. Entonces, cuando vos empezás a simplificar y decís, ¿cómo voy a representar esto? Listo, ramificaciones. Pongo una cosa acá, otra cosa acá, y después lo vas pasando a alta fidelidad, ¿no? Entonces, así las cosas suenan más simples, ¿no? A la hora de abordar una pieza así. Aparte de esto es para el diario, imagínense que tampoco hay tiempo, a veces hay poca gente, entonces estos procesos hay que respetarlos. Bueno, otra buena práctica es resaltar los datos con color, ¿sí? Los colores son la mejor herramienta para dirigir rápidamente la mirada del usuario a los elementos importantes que quiero mostrar en el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, acá uso iconografía y linkeo de alguna forma el color del icono con lo que sucede acá en la barra, ¿sí? Entonces puedo comprender más rápidamente qué estoy mostrando en cada uno, ¿no? ¿Algo que quieran sumar? Hola, Vanina. Hola. A mí me da curiosidad en el de la carrera, si fue primero el título o pensaron el gráfico de esa manera. Y yo creo que primero, esto no lo hice yo creo que primero piensan en el título, ¿no? Piensan en el título, el editor supongo que irá con, che, hagamos algo de los sueldos corren a la inflación, Ok. ¿no? O le pudo haber llegado del periodista, del editor, che, mira, vengo con este titular, fíjate qué podés hacer, o también el infógrafo. Nosotros ahí en el equipo de infografía pensábamos la nota, ¿no? Éramos también como periodistas de alguna forma. Y bueno, lo ibas puliendo con el periodista, ¿no? ¿Por qué digo el titular? Porque esa es la información, ¿no? El titular habla de realmente lo que quiero contar, de la esencia de la nota, ¿no? Y si no digo, ¿por qué voy a hacer un gráfico? Y, digo, el título es un poco el objetivo, ¿no? Acá intuyo que el pensamiento de la persona que armó esta nota, ¿no? Entonces el gráfico vino después. Pero el título, en este caso, funciona, bueno, en este caso, digo, el título funciona de anclaje de lo que estoy viendo, ¿no? De esa infografía. Correcto. Y acá también, ¿no? Porque, sí, perdón. No, eso, porque nos pasa, por lo menos a mí como alumna, que a veces tengo la información e intento forzar un gráfico a lo que tengo, pero bueno, a ver cómo funciona tal vez en otros equipos. Gracias. No. Sí. El gráfico tiene que dialogar con la información, no puede forzar un gráfico, o sea, si vas a hablar de porcentajes, y no me puedes hacer otro gráfico que, no sé, un gráfico de ramificaciones y vas a, bueno, o sí, puede ser. O sea, el gráfico tiene que responder a la información. Lo primordial es la información. Después, ¿cómo la cuento?
Bueno, acá esto de resaltar con colores, este es un gráfico súper simple de barras que le dieron como una vuelta más visual. Esta piensa que es la página 3 del diario La Nación, así que es súper grande y hay que hacerla más vistosa. Bueno, metí todas cosas de La Nación. Otro punto importante es acentuar para enfocar, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Usar mucho el gris, ¿sí? Es como un aliado el gris para la infografía, ¿sí? El gris es para los elementos que no son importantes, ¿no? Pues nosotros hablamos de que hay que seleccionar y descartar lo que no sirve, pero a veces cuando mostrás cierta información necesitas un contexto, ¿no? Por ejemplo, acá esto que no sé qué es, esta planta capturadora de oxígeno, yo necesito dibujar toda la estructura, porque si no, no se entiende. Pero sí la pongo más clarita, ¿no? Por ejemplo, acá el tipito está bien clarito, no necesita tener más peso visual, ¿no? Si simplemente quiero mostrar la altura. Mismo con estas piecitas que están acá, no sé, ¿no? Y el gris y acentuar con el color solo lo importante, ¿sí? Acá tengo estas pintitas, estos circulitos rojos, ¿no? Que se vinculan con esta referencia que tenemos acá, ¿sí? Bien. ¿Están tomando nota de todas las buenas prácticas? Bien. Otro punto es limitar el recorrido de los ojos. ¿Y esto qué quiere decir? Sobre todo cuando tengo referencias, no poner las referencias en la otra punta de la página de lo que sea, porque voy a tener que estar mirando y yendo de acá para allá, y a veces me pierdo, ¿no? No sé si acá puse el mejor ejemplo, pero la idea es que las referencias estén lo más cerca posibles. Y quizás lo que podría hacer, en vez de poner acá el puntito Asia y Oceanía y el puntito naranja, puedo escribir acá Asia y Oceanía en naranja, ¿no? Y como no tengo otras cosas, voy a entender que si la palabra está en naranja, es esa referencia. Pero voy a tener que hacer lo mismo con cada una de ellas, ¿no? Con el verde, ¿no? Entonces, de alguna forma estoy como poniendo la referencia súper cerca, si me sirve de etiqueta, o si me hace ruido todas esas referencias que voy a poner, las pongo en otro lado, ¿no? Que no molesten. Y es una información secundaria, a veces las referencias las ponen acá arriba y es secundario, como ponerlo más abajo. Bien, ustedes que están haciendo mapas, es importante añadir siempre leyendas, ¿sí? Son claves para que el usuario comprenda lo que está sucediendo en esa pieza, ¿sí? Cada elemento visual tiene que tener una explicación, representa algo, y ese algo tiene que tener una explicación. Por ejemplo, acá está dibujada esta ruta. Acá hay un montón de buenas prácticas que recién estuvimos hablando. Por ejemplo, esto de acentuar, usar grises, ¿no? El fondo, no sé si me interesa tanto el fondo, sí quiero diferenciar las avenidas, sí quiero marcar una traza de la calle, eso sí, pero no es tan importante, entonces lo mando bien al fondo y resalto con color lo importante, ¿no? Que es este trayecto, no sé, y otros elementos más. Y esos elementos están acompañados con algún texto, ¿no? Que me da un ancla de lo que estoy viendo, ¿sí? Una flechita súper delicadita, ¿no? Y está todos los textos bien acomodados y están en armonía con lo que sucede, ¿no? No es un texto ahí plantado que molesta. Mismo este texto que está acá, es un poco más largo, pero bueno, no molesta. Y después todas estas referencias son muy cortitas, cortito y al pie, ¿no? Es mismo en los mapas el nombre de la provincia, dónde estoy ubicada, las calles, ¿no? Las avenidas principales, muestro realmente lo importante. Y acá está acompañado de otro contexto, de una ficha técnica, acá están las referencias, el titular, bueno, ahí quedó chiquitito. Bueno, eso. Está bueno agregar, bueno, esto es un gráfico, pero esto aplica para cualquier otra pieza, agregar anotaciones y resaltar con flechas, contornos, el lugar donde quiero hacer foco. ¿Sí? Esto va a hacer que sea más interesante de leer
y ayudará a que los usuarios puedan descubrir qué está sucediendo en este gráfico. ¿Sí? Le estoy facilitando la lectura, ¿sí? Va al título, estas leyendas y ya está, ¿no? No tiene que perder tiempo. No tiene que perder tiempo en leer. Y de alguna forma sí dirigimos la atención a lo que nos importa, ¿no? Bueno, eso es parte importante de lo que tenemos que hacer. Bueno, después hay otras cuestiones de legibilidad que tiene que ver con la forma en la que se presentan los textos, ¿sí? Para que se puedan leer sin dificultad. Tiene que ver con aspectos tipográficos, visuales, espaciales, tamaños de las tipografías que sean legibles, contraste, colores, mayúsculas, minúsculas, que haya un espacio suficiente para que ese contenido se lea. Bien. Y tamaños tipográficos hay que tener siempre en cuenta el soporte, no sé, digital, bueno, saber cuál es el tamaño mínimo, si es papel, bla, bla, bla. Y después hay una cuestión de lecturabilidad, ¿no? Que tiene que ver con la facilidad que ofrecen los textos para ser comprendidos sin necesidad de hacer esfuerzo, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos vimos que están acompañados de algún tipo de contenido, ¿no? Yo estuve viendo las piezas que hicieron y también tienen estos contenidos. ¿Pero qué tienen estos contenidos? No tienen cualquier tamaño tipográfico, ¿no? Perdón, cualquier tamaño de cantidad de caracteres, ¿no? Son, no sé, 200 caracteres. Y todos tienen 200 caracteres, o sea, ahí sí tengo que forzar que la información me entre en ese tamaño, porque si acá tengo un choclazo de texto y acá otro chiquito, de alguna forma me va a dirigir la mirada al texto más importante, salvo que quiera que ese texto realmente sea más importante. Por ejemplo, la bajada tiene cierto tamaño y este texto no. Entonces, si todos tienen el mismo peso, listo, todos con el mismo tamaño, ¿no? Algunas de las que vi tenían distintos tamaños de los de ustedes, pero quizás tiene alguna justificación. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Bueno, esto acá, de nivel, bueno, textos cortitos, a ver, bueno, mismo acá, ¿no? Textos súper cortitos, acá también, bueno, acá sí son un poquito más largos, pero bueno, más o menos tienen la misma cantidad de caracteres, ¿no? Acá también, ¿no? El texto no es algo pesado, el texto acompaña al gráfico. Bueno, y acá también, apenas texto, porque la imagen ya tiene que hablar por sí sola. Bien, legibilidad, lecturabilidad. Bien. ¿Venimos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Se aburrieron? Hola, Vanina. Hola. Te hago una consulta. Me intriga mucho saber cómo es que eligen las imágenes centrales. Por ejemplo, la del estadio, la de las vías del Sarmiento. ¿Hay alguien específico que dibuja, hace render 3D? Porque la verdad que uno quiere llegar a eso, y qué sé yo, me vuelvo loco, porque digo, ¿cómo consigo esa imagen sin poder hacerla yo? Claro, sí. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos míos. Sí, en equipos de infografías tenés ilustradores 3D, ilustradores a mano alzada, ilustradores, no sé, más vectoriales. Esas personas están y te lo dibujan al toque. Esto quizás sí puede llevar un par de días, pero como esto tiene que ver con el mundial, ya podés predecirlo de, no sé, 2 meses antes, che, anda haciendo esta ilustración, ¿no? Ahora, si hay, no sé, me acuerdo, cuando estaba en el diario era la guerra de Irak, ¿no? Y ahí nos quedamos todos hasta cualquier hora y ahí no había mucho tiempo para hacerse el loco dibujando, ¿no? Entonces, bueno, había varios ilustradores y se corría, pero no se hacía algo tan prolijo como podría ser con tanto detalle, ¿no? Se hacía lo que se podía, en el momento que se podía. Estas también son notas frías, notas parrilla, le decíamos, ¿no? Que no era algo tan caliente, no era tan importante, que se podía hacer con tiempo y cuando quería salía publicado, ¿no? Bueno, eso, sí, hay un equipo.
realidad. De nada. Y ahora, bueno, ahora que estoy más volcada hacia el mundo digital, visualización de datos, ahí un poco tranquiliza que no se requieren ilustraciones, ¿no? Porque uno se trabaja más con esquemas o cosas más abstractas que representan algo, pero no se requiere sí o sí que haya una ilustración como si tenés que ilustrar la doble página de un diario, y sí, voy a tener que lucirme, ¿no? Bien. Yo tengo una pregunta, pero capaz lo ibas a decir ahora, no sé. No, Mencionaste ahí a la pasada una palabra que estamos usando mucho en el proceso, que es la armonía. Nada, quería saber si nos podías mostrar o hablar un poco de esa situación, de generar como esa armonía en la pieza. ujú. Bueno, ahí como, ¿cuáles son los recursos que uno utiliza para generar esa armonía, no? No sé, uno se basa en la Gestalt y en las distintas leyes que componen la Gestalt, y ahí va generando algo armonioso. Uno ya lo hace medio mecánico, ¿no? Cuando ya tenés oficio, no estás quizás pensando tanto, la diagonal, o esto lo pongo acá, lo equilibro acá, medio que va saliendo solo. Pero sí, al principio esto es un proceso para que quede bien, ¿no? Siempre, cuando hacíamos infografía, siempre hay diagonal, ¿no? La diagonal ayuda a que no sea, a que tenga cierto peso, ¿no? Y a partir de esa diagonal, ahora justo todas las que tengo son con diagonal, a partir de la diagonal empezás a equilibrar el resto de los contenidos, ¿no? Donde vas poniendo más peso. Y sobre todo lo interesante del diario, muchos años que no laburo en diario, es esto de poder articular la infografía con la página, ¿no? Empezar a invadir, y ahí vas encontrando equilibrio, no solo con la pieza que haces, sino con todo el resto de la página, que la página la diseñaron otros, ¿no? Entonces tenés que, nada, te juntás con el equipo de diseño y le decís, che, mira, quiero poner esto acá, que sobresalga acá, fíjate que pones acá. Bueno, y ahí vas como haciendo algo más interdisciplinario. Pero bueno, la vedette es la infografía en estos casos. ¿Ves? Siempre van como a la diagonal. Esto está centrado, pero hay algo hexagonal, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí. Acá también, ¿no? De alguna forma esto Sí. hay una axonométrica, y el resto de las piezas que están acá acompañan esa axonométrica, ¿no? Esto no está mirando para el otro lado, está mirando para allá con los mismos ángulos, ¿sí? Entonces eso hace que la pieza sea armoniosa. Y además que no todo grita, ¿no? Tengo algo principal y después el resto acompaña. Esto lo van a ver en todas las... Bueno, esta quizás es muy simple, ¿no? Es un eje vertical y después tenés acá un círculo en la mitad que compensa, ¿no? Un poco este peso vertical, ¿no? Y acá, bueno, este aire también compensa, ¿no? Esto acá tan pesado. Acá también, bueno, vamos a la diagonal. Lo que hacíamos era cambiar el norte en estos mapas. Con solo poner donde está el norte está ok. Bien, ¿alguna pregunta más? Le paso a mostrar ejemplos de cosas que hice. ¿Avanzó? Bien. Sí, sí. Bueno, acá traje algunos ejemplos enfocados en mapas, sabiendo que ustedes están haciendo eso. Bien, algunos son muy viejos. Ayer confieso que me puse a buscar en el pendrive y encontré fotos de hace muchísimos años y me dio un poco de nostalgia. Bueno, esto es más reciente, esto fue en el Ministerio de Modernización. Bueno, acá como les había contado, lo que queríamos hacer era acercar los datos a los ciudadanos, ¿no? Todos generamos datos, ¿no? Compras lo que fuere, generás contenido. Entonces, datos. Entonces lo que queríamos hacer es que la gente sepa que con esos datos se pueden tomar decisiones, ¿sí? Porque además nosotros abríamos los datos, o sea, cualquier ciudadano podía bajarse, es difícil de leerlo después, ¿no? Pero puede bajarse los datos y analizar qué está sucediendo. Bueno,
Esto era digital, era un mapa digital, y acá lo que queríamos mostrar era cómo viven los argentinos, ¿no? Hicimos una serie de varias cosas, una era cómo es la densidad poblacional, qué comen, cómo viven, cómo son los nombres de los argentinos, bueno, hicimos una serie de varias cosas. Bueno, este fue el único caso de mapa. Y acá, ¿qué hicimos? Agarramos los datos del censo, que está basado en los radios censales. Los radios censales son estos polígonos que ven acá, que no es una manzana, tiene que ver con la cantidad de familias que viven en tienen que ser 200 familias, perdón. Esas 200 familias generan distintos polígonos, ¿no? Y eso es un radio censal. Entonces lo que hicimos a partir de la densidad poblacional de ese radio censal, fuimos levantando estos bloquecitos en 3D, ¿no? Además de eso, sumamos el color, el uso del color. Rojo era lo más alto, generalmente los colores oscuros representan mucha densidad de datos y los colores claros poca densidad. Entonces usamos ese recurso con un rojo y un naranjita para reforzar eso que queríamos contar. No se los puedo mostrar interactivo porque, nada, no se pagó más y se dio de baja, pero nada, era interesante poder recorrerlo. Y lo que hicimos antes de hacer esto, nos hicimos un Excel con un montón de preguntas, ¿no? ¿Dónde viven? ¿Dónde está la mayor cantidad dónde vive la mayor cantidad de personas? Según, no sé, la densidad poblacional de Tucumán, el mundo, ¿en cuántas provincias entrarían, por ejemplo? ¿No? Y descubrimos que, creo que en función de la densidad poblacional de Tucumán o de la Ciudad de Buenos Aires, vivirían en 3 provincias de Argentina, viviría todo el mundo, ¿no? Todos así apiñados, ¿no? Bueno, entonces nos hicimos un montón de preguntas, y a partir de esas preguntas pudimos empezar a generar esta pieza, ¿no? Y de acá, ¿qué más quería contarles? Bueno, esto era digital, podías interactuar, hacer zoom, recorrer distintos lugares, y también esto muestra un poco cómo es la historia de Argentina, porque la mayor cantidad de densidad poblacional está por el puerto, por los ríos, ¿no? Y también acá descubrimos que el lugar donde mayor densidad poblacional hay es en Del Doxu, en un edificio, es uno de estos hilitos, bueno, ahí está la mayor densidad poblacional de Argentina. Y todo esto porque nos preguntamos cómo nos hicimos preguntas con respecto a los datos. Bien, después acá puse otros ejemplos, esto no es tanto una infografía, sino es más una lámina visual, esto era para una enciclopedia de geográfico, para niños, niñas, en donde queríamos poner foco más a la ilustración. Acá sí había un ilustrador, le dábamos esto con mucho tiempo, bueno, le dibujábamos cómo podría ser ese corte de la tierra, le dábamos una esquemita, y él después con fotos, ¿no? Le dábamos fotos, y le mostramos cómo sería el corte cómo estaría ubicado en la página. Bueno, y este ilustrador dibujaba en función de esas referencias de fotos y de cómo estarían estas placas de tierra. Bueno, es más ilustrativo que infográfico, pero me parece que ilustra y cuenta lo que en este caso se quería contar, ¿no? Cómo son los distintos ecosistemas, qué animales viven y esas cosas. Bueno, este también era para una enciclopedia, esto era Atlas de la Ciencia. Bueno, acá era cómo viven las aves en la ciudad. Entonces, para representar eso hice 3 bloques de tierra, 3 cuadras, perdón. Cada cuadra representaba o una plaza, o un baldío, o una ciudad, ¿no? Y en esa ciudad mostré, en esa manzana, mostré qué aves la habitan, ¿no? Y algunos datos. Y acá lo mismo, al ilustrador le mostré las fotos, y le dije, bueno, haceme una ilustración acá en función de esa foto, ¿no? Y después acá hay otras imágenes que acompañan y le dan un poco de armonía. Por ejemplo, no sé quién había preguntado de lo de la armonía. Bueno, acá tengo esto también en diagonal, tengo este pájaro acá que también me equilibra un poco esto, ¿no? Pero bueno, este es como el recurso que es infalible. Bueno, este es otro ejemplo de un mapa que hice para
mostrarles. Tenía que ver con la población de elefantes, cómo disminuyó elefantes asiáticos y elefantes africanos. Súper simple, es el dibujo del mapa, pintado según densidad de elefantes con un degradé, que abajo, acá al lado están las referencias, y después arriba con un circulito mostré, mira, antes había 27.000 en el siglo XVIII, XIX, y ahora hay, no sé, 400. Entonces, con ese círculo un poco mostré esa referencia de la pérdida, ¿no?, de elefantes. Esto fue otra serie de piezas que hice para provincia, para el gobierno de provincia. Bueno, acá sí, mucho mapita, ¿no? Poniendo foco siempre en lo importante, son 3 distintas. Acá, bueno, es un zoom a una parte específica de Buenos Aires, marcando, no sé, o dónde pasaba el Metrobús, corredores con distintos colores. En este caso es el plan de obras viales. No mostré todas las rutas, mostré solo las rutas que fueron las que arreglaron y las que faltan arreglar, ¿no? Pero no mostré todo, hice una selección. Y acá, bueno, lo mismo en estas, ¿no? Marqué los departamentos, no sé, que tenían que ver con algo específico. Entonces, separé toda la información que tenía que graficar en distintas piecitas. Bueno, esta es otra también con la diagonal, por eso me causó gracia la pregunta. Bueno, esto era como la observación estelar. Bueno, encontré una imagen que estaba copada del telescopio. Se hizo una ilustración encima, ¿no? Empezamos de otros recursos sobre la foto, ¿no? No hacía falta ilustrarlo si teníamos una foto copada que se podía recortar. Y después hay otros elementos que van acompañando, ¿no? Y hacen que la pieza sea armónica. Y el resto de los elementos tienen distintos lenguajes visuales, ¿no? No son todos fotos. Estas sí son fotos, pero estas son viñetas vectoriales, delicadas, solo resalto lo que me importa, ¿no? Entonces vayan pensando en sus piezas, qué otros elementos así pueden desglosar de una forma visual también, ¿no?